Ahí estábamos pues mostrándoles música esta mañana de lunes. Vamos a hablar, oigan, de un tema muy importante. Los contratos de trabajo. Le pregunto, ¿usted sabe, firmó algún contrato? Deberíamos, le pregunto y me pregunto, ¿deberíamos de tener los colaboradores una copia de ese contrato? Estoy preguntando, ¿verdad? Está Yesenia Castillo con nosotros, máster en responsabilidad social empresarial, y ya sabe que pues sus consultas, sus inquietudes nos las puede hacer llegar y con todo gusto la consideramos para temas posteriores. Yesenia, un placer. Estará por acá. Gracias. Buenos días a todos ustedes en sus hogares, gracias por recibirnos. Y efectivamente lo de los contratos de trabajo es fundamental que lo manejemos, tanto empleador como trabajador. A veces el empleador pierde de vista que el contrato de trabajo es una herramienta que puede utilizar para mejorar no solamente la relación laboral con el trabajador a nivel de ambiente laboral, porque a veces sucede que el trabajador te dice, no, eso no es parte de mis funciones, eso no me corresponde hacer a mí, pero ¿qué sucede? Tampoco nunca le estableciste cuáles eran sus funciones y realmente sí pueden ampliarse o hasta qué punto deberían de ampliarse esas funciones. Ahora, ¿cuáles son? ¿Deberíamos de nosotros exigir, por ejemplo, como colaboradores, una copia de ese contrato? Sí, claro que sí. Es decir, una vez que usted firma un contrato con la persona que lo está empleando, usted tiene derecho a su copia más la copia que le queda o el original, porque se imprimen dos tantos. Entonces, el tuyo más el de tu empleador. Pero ¿qué es lo importante en los contratos de trabajo? Lo importante en los contratos de trabajo es que, además de leerlo, que tiene que leer lo que dice específicamente el contrato de trabajo, también tiene que especificar determinadas cosas. El Código del Trabajo te determina que debe de establecerse fecha y lugar, el nombre y el domicilio del empleador, y en caso de no ser así, también debe de especificarse el nombre del representante legal, quien debe de acreditar esa representación. ¿Qué significa esto? Que si yo soy la dueña de un establecimiento y yo voy a viajar fuera del país, yo debo de dejarle a una persona el documento legal que se va a necesitar para que él acredite esa representación. Es decir, yo dejo a alguien en representación mía y esa persona es la que debe de dar cuentas al momento de ser requerido por cualquier instancia, tanto administrativa como judicial. Pero yo, trabajador, debo de saber, por darles un ejemplo, que la persona que me está contratando no es el dueño, es el representante legal, y debo de conocer quién es el dueño. ¿Por qué? ¿Qué está pasando a veces en la práctica? El propietario está fuera del país, no dejó a la persona que lo representa actualmente con un poder para que acredite esa representación y están haciendo entrevistas por videollamada. ¿Y qué resulta? Al final tampoco saben quién es el empleador porque lo están haciendo de manera verbal para determinados puestos o cargos de trabajo. Una pregunta. ¿Debe estar contenido el salario no importando cuál sea esto? Por supuesto, ¿verdad? Sí, es que por eso te decía, el Código del Trabajo establece que debe de contener el salario, la cantidad, la forma de pago, la moneda de pago y el lugar en que se va a hacer el pago. Y también aquello que se haya convenido de cómo se va a realizar. Todo lo debe contener el contrato de trabajo. Y una pregunta, ¿puede haber un contrato de trabajo muy por debajo del salario mínimo? No. Tiene que respetarse el salario mínimo. Para eso tiene que saber cuál es el salario mínimo del sector, Tiene que ¿verdad? saber el salario mínimo del sector y que el Ministerio del Trabajo pues lo da a conocer y está accesible. Pero también se debe de establecer, como te decía, la forma de pago, si es quincenal, si es mensual, si una vez que cae en fines de semana se tiene que pagar al día siguiente inmediato, qué pasa si cae un día feriado. Entonces todo eso debe de contenerlo, igual que la jornada. El inicio de la jornada, si es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se incluye los sábados, porque recordemos pues que el Código del Trabajo establece la cantidad de horas que el trabajador debe de cumplir. Es importante que el trabajador conozca dentro de ese contrato de trabajo sus funciones, es decir, debe de describirse cuáles son las funciones. Posiblemente no incluyan... Pero puede ser que si yo establezco mis funciones y a lo mejor
tengo que ser muy puntual, porque a lo mejor, a ver, por ejemplo, funciones periodista, por poner un ejemplo. Pero el periodista puede hacer 10 cosas como periodista. Así es. No es solamente periodista, sino las funciones, ¿no? Exacto. Posiblemente no todas, no las 15 o las 20 o la mayor cantidad, porque es un contrato de trabajo, no un manual, no una guía paso a paso. Pero por ende, la empresa debe de tener un manual de descriptor de puestos. Claro. Que son normas internas de control y seguimiento interno. Toda empresa debe tener una estructura de trabajo, normativas internas, descriptores de puestos, donde se establecen las funciones que son más amplias. Y también se debe determinar que el trabajador, si así lo decide el empleador, va a cumplir con aquellas funciones que él de repente le delegue por las habilidades que ha venido adquiriendo. Porque ¿qué sucede? Recordemos también que los contratos de trabajo a veces no son tan estáticos. Igual el cargo que yo voy a ocupar. Si ya varió o cambió o se ampliaron mis funciones, por ende hay un manual de descriptor de impuestos interno. Y entonces yo debo de conocer también cuáles esas son demás funciones que establece ese descriptor de puestos. ¿Qué sucede con los contratos de trabajo? Que a veces las empresas o las instituciones lo estamos dejando muy limitativo. ¿Qué significa esto? Que solamente para cumplir con un trámite o una aprobación por parte del Ministerio del Trabajo, y no debería de ser así, sino que debería de ampliarlo. Por ejemplo, establecer cláusulas de confidencialidad cuando son aquellos cargos que van a manejar información confidencial por la empresa o por las instituciones. Por ejemplo, aquella parte administrativa financiera o la contable que maneja números. Entonces yo tengo que establecerle o ampliarle cláusulas de confidencialidad. De igual manera, indicar que si no llegamos a un arreglo o un acuerdo, yo puedo primero agotar la vía de la mediación ante la instancia correspondiente si es que yo tengo alguna confusión con una cláusula establecida en el contrato. Pero ¿qué pasa con los contratos de trabajo? Que perdemos de vista su importancia. Ya sabemos que están los contratos por tiempo determinado y los contratos por tiempo indefinido. Y a la otra vez decíamos, después de 2 prórrogas de un contrato por tiempo determinado, se convierte en un contrato por tiempo indefinido. De igual manera se puede determinar en los contratos por tiempo indeterminado el plazo o el tiempo de práctica que puede tener la persona. Es decir, que tiene que ser de 30 días. Yo durante ese tiempo de prueba, yo puedo decir que no me gustó las funciones que estoy ejerciendo y dar por finalizada la relación laboral, igual el empleador sin ningún tipo de responsabilidad. Hay un mes entonces de... que puede establecerse. Ok. La ley lo indica así, exactamente. Okay. Entonces yo, lo que es importante en los contratos de trabajo es que se determine todo lo que establece el Código del Trabajo y aquellas cláusulas. Debo de saber que toda aquella cláusula que vulnere los derechos humanos de los trabajadores se va a tomar como no puesta. Es decir, yo presento, aunque esté la firma del trabajador, no me puede decir es que primó el consentimiento de él porque está su firma. Pero empleador, si vulnera derecho, el Ministerio del Trabajo, como el judicial, en materia laboral, lo va a tener como no puesto. Una pregunta. ¿Hay alguna obligación? A ver, yo contrato a alguien y ese alguien después de un mes dice ya no quiero seguir trabajando. ¿Qué responsabilidad debería tener el contratado al respecto? Bueno, si yo tengo un contrato de trabajo, por darte un ejemplo, por tiempo determinado, y ese contrato, lo decíamos anteriormente, resulta que me afectó y me ocasionó daño y perjuicio porque yo asumí, por ejemplo, una consultoría, el inicio de un proyecto y ya de las especificaciones al empleador, porque ahora hay empleadores que te dicen, cuando haces una subcontratación, ¿quién es la persona que va a estar a cargo de este proyecto? Mándeme su CV. Entonces ya se dio un trabajo previo y la adquisición de compromiso o pagos. Y si ese proyecto a mí se me cae y me haces un daño o un perjuicio, yo puedo como empleador acudir de igual manera ante las instancias correspondientes a reclamar por ese daño y perjuicio que me estás ocasionando como trabajador. Cosas que yo no sabía eso. Ya ve usted, pues, hay responsabilidad no solamente porque a veces pensamos que únicamente el empleador tiene la mayor responsabilidad, pero también el contratado. No, es que el contratado, por eso es que se dice que el contrato de trabajo debe de ser claro.
tanto para empleador como trabajador, y debe de leerse. Yo debo de leer cada una de las cláusulas de mi contrato de trabajo, y ese contrato de trabajo debe de respetar cada una de las disposiciones que establece el Código del Trabajo, pero no debo de verlo como algo limitativo. Yo puedo ampliarlo siempre y cuando se respeten los derechos humanos. De acuerdo, muchas gracias. Claro. Y aprovecho para felicitarle. 2 años cumplió, ¿verdad? Su oficina. El despacho, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. La dirección, por favor, para Bueno, ustedes saben que nos pueden encontrar de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, o si no, al 83 96 45 17, que siempre es un gusto atenderles. 2 damas ahí le están esperando para acompañarle en cualquiera que sea su caso. Personalmente les digo. Gracias, Yesenia. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a separarnos un instante y ya venimos.